Buenos días, hermanos, hermanas. El día de hoy vamos a saludar también, como cada domingo, a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con una serie de estudios nueva, pero que tiene mucho que ver y está directamente relacionado con lo que vimos hasta el domingo anterior, que es la evidencia de una vida transformada. Esa era la serie que la semana pasada o antepasada terminamos e hicimos un pequeño alto en relación principalmente a un mensaje aclaratorio, o mejor dicho, un mensaje que busca, como siempre, denunciar todo aquello que no viene de Dios. Créanme que el ánimo nuestro no es buscar siempre el conflicto, pero el conflicto llega. Ciertamente nosotros como cristianos estamos permanentemente sujetos a variaciones en la manera de pensar de la gente, en nuevos aspectos de la religión, sobre todo el catolicismo romano, que se abre paso, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, absorbiendo cuanta cosa, ¿no es cierto?, aparezca, y siempre se le da la bienvenida, y de esta manera el número crece. Nosotros, en nuestro afán de querer siempre establecer la verdad, porque como dijimos la semana pasada, no es suficiente con levantar a Cristo, por supuesto que hay que hacerlo, pero si levantamos a Cristo sin levantar su verdad, nosotros vamos a estar haciendo una contención por el Evangelio mutilada. Una contención por el Evangelio mutilada, porque verdaderamente cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones tan aberrantes, tan terribles desde el punto de vista de lo que significa el engaño hacia las personas, no podemos hacer más que, de alguna manera, establecer la verdad frente a la mentira. No es una posición personal, no es una obsesión personal, es solamente el deseo sincero en nuestro corazón de que aquellas ovejas que son de Dios y que están cautivas en un sistema tan corrupto puedan escuchar la voz de su pastor, que es el Señor Jesucristo, y salir de ese sistema. No hay forma en que personas que estén incorporadas en ese sistema puedan conocer la verdad ni entregar sinceramente su vida a Jesucristo si permanece cautiva en ese sistema. El mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, dice, ¿no es cierto?, salid de ella, pueblo mío. Hay un pueblo de Dios dentro del catolicismo romano, hay un pueblo de Dios, ¿no es cierto?, en la cultura que estamos viviendo, pero ese pueblo de Dios va a responder al llamado de Dios, no al hecho de que nosotros queramos establecer un evangelio aguachento que, en definitiva, busque que las personas no se sientan dolidas. Quiero decirles que eso es prácticamente imposible. Las personas se van a doler. Todos ustedes, todos nosotros, nos dolimos cuando nos dimos cuenta, sobre todo, de el descaro del engaño que el catolicismo romano ha levantado a lo largo de los siglos y del cual estábamos nosotros convencidos de que efectivamente era así. Pero esa decepción, ese dolor da paso, cuando somos ovejas de Dios, al gozo, a la alegría, a la gratitud, porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos espirituales y conocer la verdad. Cuando uno se pone a buscar las causas de por qué las personas llegan en algún momento de su existencia a declararse ateos, sobre todo en esta parte del mundo, o en gran parte del mundo, la respuesta es bien clara. Hay una asociación, una desgraciada asociación directa entre Dios y el catolicismo romano. Por lo tanto, la corrupción y todo lo que nos ha tenido acostumbrado a lo largo de los siglos este sistema, porque lo que estamos viendo hoy día no es algo nuevo. Hoy día está saliendo algo a la luz,
Piensen ustedes en todos aquellos siglos, no estoy hablando de años, no estoy hablando de décadas, estoy hablando de siglos en los cuales el sistema católico gozaba, entre comillas, de una infalibilidad y un poder absoluto, no solamente en el ámbito religioso, sino que por sobre todas las cosas en el ámbito político, en el ámbito militar. No se olviden que las cruzadas fueron emprendimientos militares, sin rendirle cuentas a nadie y sin, por supuesto, establecer ningún tipo de juicio justo hacia las personas. Millones de hermanos nuestros murieron en la hoguera a lo largo de los siglos, anónimos para nosotros, pero no para Dios, y el único pecado era confrontar este sistema satánico y establecer los principios bíblicos. Cuando uno piensa y recuerda o ha leído, los que han tenido la oportunidad de leer las biografías de hermanos como tú y como yo, que les tocó vivir por la providencia y por la voluntad de Dios en otras épocas inmensamente más complicadas, nosotros no podemos quedar ajenos a esto. Hoy día gozamos de una libertad social, entre comillas, que probablemente se vaya a terminar en un tiempo más, pero mientras esa libertad social que existe en nuestro alrededor se permita, ¿no es cierto?, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, tal como los apóstoles. Y el Señor Jesucristo ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra vida. Hay una verdad escritural que permanece todavía en la ignorancia de millones de personas, algunas de ellas solamente cobijadas bajo los rituales del catolicismo romano, otras renegando, entre comillas, contra Dios, pero en el fondo renegando directamente contra este sistema que no hay forma de defenderlo. Siempre les digo yo a las personas que usen su cabeza. No estoy hablando de sentimientos ni de emociones, menos con una persona como yo que necesita argumentos para poder depositar su fe. El ser cristiano no es una fe ciega. El catolicismo romano requiere una fe ciega. Cuando tú tienes la corrupción a los niveles que se maneja la corrupción en ese lugar y de esa forma, tú tienes que estar realmente ciego o hacerte el ciego para no ver que eso no puede venir de Dios. Por el solo hecho de sumar 2 más 2, no sé cómo quieran verla en términos lógicos, pero hay una lógica elemental que te dice claramente que eso no puede ser de Dios, aunque nombre a Dios. Satanás también nombra a Dios, dice que los demonios también saben que Jesús existe. El tema de que exista Dios o que exista Jesús, que es una realidad histórica, no significa que nosotros tengamos nuestra fe en Él, necesitamos conocerle. Y este sistema a lo largo de más de 16 siglos en nuestra historia, ¿no es cierto?, provocado como una herramienta de Satanás, una hábil herramienta en las manos de Satanás, ha hecho y se ha llevado a millones de personas al infierno. Por lo tanto, hoy día que nosotros nos encontramos aquí con la libertad social de decirlo, tú me puedes mirar con cara fea, escribirme insultos en la web, ¿no es cierto?, pero eso no va a cambiar la necesidad que tú tienes de salvación. Eso no es un problema, un insulto, una mala cara, un desprecio. Son cosas mínimas. A nuestros hermanos les quitaban la vida. No solamente les quitaban la vida, les quitaban sus posesiones, mataban a sus familias. Por lo tanto, me siento honrado de poder, en esta época, a lo menos en este círculo y en el ámbito que Dios me ha permitido tener, levantar el nombre de Jesucristo, pero también levantar la verdad de Jesucristo. Hay cosas que uno no logra entender, como es que, por ejemplo, el judaísmo, que es la raíz de donde viene el cristianismo, puede siquiera tener una relación con el catolicismo romano, cuando el catolicismo romano ha sido, por historia, el arma más asesina en contra del pueblo. Millones de judíos han sido asesinados, han sido torturados, han sido vendidos incluso en épocas antiguas por este sistema católico romano. Entonces una señora me decía la otra vez que el Papa es amigo de los judíos. Yo le digo, no, el Papa no es amigo de los judíos. El Papa odia a los judíos y tiene que odiarlos porque efectivamente representa el sistema que odia al pueblo judío. Hermanos, es una situación que nosotros quizás
no alcanzamos a dimensionar porque vivimos insertos en una sociedad totalmente superficial, donde nadie quiere meter un poco más adentro la mano porque ciertamente va a traerse problemas, y vivimos en una generación en que nadie quiere tener problemas, pero ese tipo de paz es una paz que no viene de Dios. Ese tipo de paz son concesiones, y muchas veces, y desgraciadamente muchas veces, esas concesiones tienen que ver con los principios elementales por lo cual nos llamamos nosotros cristianos. Entonces, esta introducción, que no tiene que ver directamente con el mensaje de hoy, es para responder justamente a toda aquella persona que de alguna manera sienta que se le está atacando. No, no se le está atacando, se le está dando un salvavidas que no viene de mí, viene de Dios. La única manera que pueda salvar su alma eternamente va a ser verdaderamente abriendo sus ojos a la verdad. Y si es una oveja de Dios, lo hará. Aun cuando eso le ocasione un dolor inicial, un rechazo inicialmente a las primeras palabras que escuche en la Biblia, pero si es una oveja de Dios, finalmente responderá a la voz de su pastor. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: esta es una profecía mesiánica. Isaías 9:6 es una profecía mesiánica escrita por el profeta Isaías poco más de 700 años antes de que estos eventos ocurrieran. El profeta dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos títulos que se le dan al Señor Jesucristo antes de su encarnación, y el que vamos a revisar el día de hoy es príncipe de paz. Y el tema de hoy es la paz de Dios. Hablamos acerca de las evidencias de una vida transformada, y las evidencias de una vida transformada tenían que ver principalmente con lo que aquellos ven de nosotros, vale decir, el fruto externo, que finalmente es producto, por supuesto, de un cambio interno, pero que de alguna manera es la evidencia hacia el exterior de que somos hijos e hijas de Dios. Lo que vamos a comenzar a ver hoy día es aquel fruto que es más bien interno, que por supuesto no podemos separar del fruto externo, pero que para poder estudiar, identificar y fortalecer sobre todo, tenemos que hacer esta separación, que en la práctica, ¿no es cierto?, no se va a dar, porque si tú tienes paz interior, por supuesto que vas a dar efectivamente, y tienes la paz de Dios, vas a dar un fruto externo con las características de que evidenciarán tu naturaleza como hijo e hija de Dios. Pero es bueno estudiarlos de la manera que lo vamos a hacer, porque nos permite a nosotros identificar, ¿no es cierto?, estos frutos, y muchas veces darnos cuenta que gran parte de lo que es nuestra escasez hacia el exterior es porque hay una escasez hacia el interior. Y eso tiene que ver en primer lugar con la paz de Dios. Jesús es llamado el príncipe de paz. Dice también Isaías 53 que Él cargó en la cruz y el precio de su vida también fue por nuestra paz. Ese nuestra se refiere al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios. Él vino, dijo, a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el Evangelio de Juan que Él nos da una paz, no como el mundo la da, sino que es una paz totalmente distinta. No hay, en definitiva, contradicción en la Escritura, porque Jesucristo también dice que Él no vino a traer paz, pero se está refiriendo justamente a esa paz social que nosotros muchas veces queremos tener en función de bajar los estándares de nuestras propias convicciones, si es que lo son. La paz de Dios es a pesar de las circunstancias, no en relación a las circunstancias. Cuando las personas de manera natural piensan en paz o en bienestar, están pensando en que todo su entorno de alguna manera se encuentre equilibrado, se encuentre produciendo, se encuentre, ¿no es cierto?, en el estado que yo quiero que esté. Pero todos sabemos que eso es prácticamente imposible a lo largo de nuestra historia. Nunca están todas nuestras cosas resueltas y siempre hay aspectos de nuestra vida que nos ocasionan como una piedra en el zapato, un
permanente, ¿no es cierto?, estado alterado o un permanente estado de pérdida de la paz. Ahora, cuando hablamos de la paz, estamos hablando de la palabra en hebreo shalom, que es la que mejor define la paz de Dios. Porque la palabra shalom significa bienestar interno, paciencia, paz, seguridad. La palabra griega que se traduce como paz es eirene, que más que nada, aunque se traduce como paz, más que nada se refiere a una ausencia de conflicto, a una ausencia de conflictos, principalmente de conflictos entre pueblos. Por lo tanto, ya se nos distorsiona un poco el concepto de la paz y finalmente, peor aún, la paz, la palabra paz en latín es la palabra pax, que significa y está asociado principalmente a un decreto, como por ejemplo el decreto de la Pax Romana, y no es necesariamente una paz entre pueblos, puede ser incluso esa paz como la hizo el Imperio Romano en base a una dominación. El Imperio Romano mantenía la paz del imperio no porque estuvieran los pueblos que conquistó de acuerdo con ellos, sino que era en base a una supremacía militar, a una sujeción obligada. Por lo tanto, la palabra shalom, que es la original del hebreo, es la que efectivamente nos traduce mucho mejor el pensamiento de paz que Dios tiene. Y es una paz interior, una paz que no tiene que ver con nuestro entorno. Es una paz que es iniciada en el corazón del ser humano y que se proyecta hacia afuera independiente de las circunstancias que tiene. Esa es la paz que el mundo no tiene. El mundo, cuando quiere tener paz interior, le ha pasado algo terrible, ¿no es cierto? Le ha pasado algo grave. Se cayeron las acciones, no sé, cualquier cosa. Peleó con su mujer, con su esposo, con su esposa. Y va, y lo primero que ven ustedes en las películas, ¿qué es lo que es? ¿Que la persona se arrodilla a orar? No, en un bar. ¿Qué es eso? Es adormecer una conciencia porque no hay paz interior. Las drogas, las distracciones. Y eso es lo que ocurre siempre. Un trago siempre. Quiero decirte algo muy difícil, pero primero me tengo que tomar un whisky. ¿Cierto? Y eso se ve en las películas y eso es que lo que es una búsqueda de paz interior que no se tiene, ¿no es cierto? Y que necesariamente depende de elementos externos para, entre comillas, adormecer la situación y no tener que enfrentar la situación en la realidad de nuestros 5 sentidos, ni tampoco, ¿no es cierto?, en la realidad de la situación en sí. Por lo tanto, el concepto de paz es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos necesitamos tener una paz interior. Todos los seres humanos aspiramos a tener una paz, porque la felicidad, entre comillas, ¿no es cierto?, es y va de la mano con la paz. Porque hay personas que aparentemente tienen todo, son tienen riqueza, tienen belleza, tienen influencia, tienen todo lo que el mundo está buscando, pero terminan suicidándose. Y no estoy diciendo que el problema sea de las riquezas, que el problema sea... No, el problema es que no hay una paz interior. Y si no hay una paz interior, aunque tengas un filete miñón delante tuyo, no lo vas a disfrutar. En cambio, el que tiene paz, dice la Biblia, que tiene sus porotitos recocidos y los va a gozar y los va a disfrutar, porque su paz viene de adentro. Viene de adentro, del interior, no de las circunstancias. Ve las circunstancias a través de esa paz. No busca la paz a través de las circunstancias. Cuando yo tenga esto acá, cuando yo tenga esto acá, cuando yo tenga esto acá, cuando sea así, cuando esto, cuando esté todo ordenado, entonces yo voy a estar en paz. Eso nunca va a suceder. Eso es una mentira de Satanás. Y es más, si sucede, la persona que va a hacer ya no le va a encontrar sentido a la vida porque consiguió todo. Y se va a meter en otro desafío. Porque el ser humano es necesitado de paz. Y Dios dice que su paz es no como el mundo la da. No como el mundo la da. Esa es la paz, hermanos,
hermanas, que nosotros tenemos que buscar. Nosotros no tenemos ningún control sobre los eventos a nuestro alrededor. Ningún control. Hoy día las cosas pueden estar en calma y en un abrir y cerrar de ojos hay una tragedia en tu vida. Y eso tú no lo puedes controlar, no lo puedes predecir y muchas veces ni siquiera lo puedes cambiar. Por lo tanto, necesitamos de la paz de Dios para vivir como hijos de Dios. El mundo, vuelvo a insistir, busca la paz en las circunstancias. Pero las circunstancias son demandantes, es como un vicio. Cada vez más. Cuando yo tenga mi primer autito, con un autito chiquitito me conformo. Mentira. Cuando tengas ese vas a querer otro, y otro. Y esto no tiene nada que ver con que te guste tener un auto, ni tampoco es la concepción equivocada, ¿no es cierto?, de esa falsa humildad. No, yo aquí en mi casita nomás, ya no me importa que el Señor no me dé nada y los ricos no tienen paz como yo. No, es una cosa natural. Es toda esa cosa, ese venenoide que tiene muchas veces el mundo evangélico de tratar de subyugar y tener una paz interior en su pobreza material, ¿no es cierto?, trayendo esta concepción hacia aquellos que están, de alguna manera, materialmente más favorecidos. No es así. La paz implica necesariamente que nosotros estamos en un estado de bienestar, Romanos 5:1. La primera razón de nuestra paz interior como hijos e hijas de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. La primera razón de por qué tengo paz interior es porque he sido justificado. Reconocí mi condición de pecador, perdido, condenado. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia me ha concedido, sin merecerlo, una justificación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz. Ese sacrificio que me es imputado sin merecerlo, ni siquiera buscarlo, pero que Dios en su soberanía me ha imputado, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el ser humano tiene que tener es paz con Dios. Si el ser humano no tiene paz con Dios, nunca, jamás va a tener la paz de Dios. Y la Biblia dice que el que no está en paz con Dios está en guerra con Dios. El que no es parte de su familia es enemigo de Dios. Quiero que por favor en su madurez, en nuestra madurez espiritual, entendamos que no existe un gran mar de personas neutras en el mundo que no son ni amigos ni enemigos de Dios. Hay solamente dos tipos de personas en este planeta, los que están como amigos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo y los que están como enemigos de Dios porque son hijos del diablo. Eso es, hermanos, así como dice la Escritura. No, si yo, la verdad que mira, para mí ese tema de Jesús, en realidad yo no me meto en eso. Bueno, si no te metes hoy te vas a meter en el infierno. Pero nunca vas a poder decir que eres ajeno a las cosas de Jesús. Esa es una mentira. No existe la neutralidad. No existe la neutralidad. El que no está en paz con Dios está en guerra con Él. El que no es amigo de Dios es enemigo. Eso es lo que dice la Escritura. Todo lo demás es mentira. Tu palabra es la verdad. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Y la verdad me dice, ¿no es cierto?, que yo tengo paz en primer lugar y puedo tener la paz de Dios porque estoy en paz con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque además dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todo empieza a adquirir propósito y empieza a adquirir sentido porque tengo paz interior. Puedo entender la tribulación, puedo entender la prueba, puedo entender las circunstancias a mi alrededor que operan en favor del desarrollo del carácter de Cristo en mi vida. Todo comienza a adquirir sentido. Por eso dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Incluso aquellas que nos son desagradables, incluso aquellas que pueden ser al mundo una desgracia. Yo no quiero que ocurran desgracias en mi vida. Pero si van a ocurrir,
tengo también la paz de Dios, que Dios nunca me va a dar nada que yo no pueda soportar, porque Él me hizo, me conoce, me redimió, me salvó y tiene un propósito conmigo. Y eso me da paz. Eso me da paz. No puedo controlar el futuro, no puedo controlar lo que va a pasar un rato más, pero sí puedo descansar en Él. Y es Él el que tiene el control sobre todo. Él sabe el futuro, pasado, presente, ha escrito mi vida, por lo tanto yo estoy desarrollando un papel que Él ya escribió y eso me da paz, me da tranquilidad, me da tranquilidad. Dice también, 1 Corintios 14, 33, Romanos 14, 19, para que no se vayan más lejos. La paz interior que solamente puede dar Dios. Así que, está haciendo una declaración, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una vez que estoy en paz con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Seguir todo lo que contribuye a la paz, no del mundo, a la paz de Dios. Yo quiero crecer en la paz de Dios. A veces la paz de Dios me va a permitir, como sucede ahora, estar entre comillas en paz con el mundo, entre comillas, ¿no es cierto? Porque no hay una agresión visible, pero nunca estamos o dejamos de estar en conflicto con las cosas del mundo. Sin embargo, puede haber un instante en que esa paz social se rompa y comience una persecución. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a alterar? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a negar a Jesús? La paz de Dios es y produce efectivamente un fruto absoluto, que efectivamente nosotros podemos seguir lo que contribuye a la paz de Dios. ¿Qué contribuye a la paz de Dios en tu vida y en tu entorno? Solamente las cosas de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando tú hoy día, ¿no es cierto?, tienes una situación difícil, porque la vamos a pasar, y no se trata de que ya, no me pasa nada, no siento nada, porque va a venir, somos humanos, hay una reacción visceral, si tú quieres, emocional, pero ya no vamos a buscar el whisky, el trago, vamos de rodillas y vamos a buscar descansar en Dios, vamos a buscar efectivamente que Dios nos dé aquello que quizás antes buscábamos en otras cosas. Uno puede descansar como individuo sin Cristo, puede descansar su cuerpo, pero su espíritu nunca, jamás descansa si no es en el Señor. Su alma no descansa si no es en el Señor. Seguir la paz, ¿no es cierto? Seguir todo aquello que conduce a la paz. ¿Por qué un cristiano puede llegar a estar alterado? Porque no está siguiendo aquello que produce la paz de Dios. Porque no está siguiendo aquello que produce la paz de Dios. Aunque es un hijo de Dios, pretende encontrar en las cosas del mundo otra vez la paz, el bienestar, la prosperidad. Y eso, hermanos, va a tener sin duda alguna un límite, y va a tener un efecto inmensamente negativo en nuestra vida, porque no solamente nos va a traer inquietud, sino que además va a atacar nuestra fe. Nuestra fe. Cuando uno escucha a las personas que tienen crisis de fe, ¿qué es eso? Primero que nada, solo puede tener una crisis de fe aquel que es un hijo de Dios y tiene la fe de Dios. El que no tiene la fe de Dios puede ser crisis de cualquier cosa menos de la fe en Dios. Los únicos que podemos tener crisis de fe en Dios somos nosotros. Y es porque no logramos explicarnos las cosas a la luz de las circunstancias y no hemos sido transformados en nuestra manera de pensar, por lo tanto nuestros pensamientos están más alejados de Dios que lo que debieran estar. Hay cosas que no vamos a comprender.
Hay situaciones que ocurren a nuestro alrededor de las cuales probablemente no tengamos nunca una explicación completa hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero el gran porcentaje de las cosas que suceden a nuestro alrededor están cubiertas por la providencia de Dios, por el amor de Dios y por la paz de Dios. Cuando tú lees el libro de los mártires de Fox y ves y lees, ¿no es cierto? No ves, pero puedes imaginar cómo es que esos hermanos iban cantando a la hoguera. Que eso es sobrenatural. Cuando tú lees el libro de los Hechos, cuando Esteban está siendo lapidado, él dice, no les tengas en cuenta este pecado. Eso es paz de Dios. Circunstancias horrendas. Paz de Dios. Es sobrenatural, es inexplicable. Solamente la puedes experimentar. Solamente la puedes experimentar. Jesús siempre estuvo en control de su vida. ¿Por qué? Porque Él tenía la perfecta paz de Dios. Ahí tienen ustedes la escena de la tormenta, las olas, todo, ¿no es cierto? Los discípulos vueltos locos y Jesús durmiendo. Aunque hubiese estado ultra cansado, lo que tú quieras, pero con ese remesón se despierta. Pero Él dormía. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti puedo vivir yo, dice el Salmo, confiado. Jesús dormía. No me imagino yo a Jesús, Pedro, levántate, vamos, Pedro, apúrate, Pedro. Tenemos que ir a Betania, apúrate, Pedro. No, calmado, en paz, en control, porque hay una paz interior. Nosotros tenemos que aprender a buscar lo que contribuye a la paz de Dios. Salmo 119, 165. Salmo 119, 165. Recuerden, una vez que estamos en paz por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, buscamos aquello que contribuye a la paz. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Amas tú la ley de Jehová? Si amas la ley de Jehová, si amas la ley de Dios, la Biblia dice que vas a tener mucha paz como consecuencia de eso. Entonces, si no amas la ley de Dios, no vas a tener la paz de Dios. No vas a tener la paz de Dios, porque en ella encontramos nuestra delicia. En ella encontramos, dice, nuestra dirección. En ella encontramos, en definitiva, aquello que nos va a dar la paz, no solamente en los momentos difíciles, sino que en un estado permanente de paz. Sí, hay algunas personas que son más aceleradas, es cierto, pero esto no tiene que ver con la paz. El que una persona sea un poco más acelerada y otra un poco más parsimoniosa en su forma de ser, no tiene que ver que con uno es pacífico y el otro no. La paz de Dios es algo interno, algo que no te comprime en el sentido de que te desespera, sino que todo lo contrario, tú esperas en el Señor. Se me está yendo el tren, tengo 25 años, ya, no he conocido a nadie, se me va el tren. Entonces, cualquier guasamaco que pasa por ahí te lo agarran las niñas porque se le va el tren. Y después lo único que quieren es que el pastor meta al zoológico al esposo, no al psiquiátrico, al zoológico. Hay que esperar en el Señor. Dios sabe que tú no tienes don de continencia, Dios sabe que quieres casarte, Dios sabe que quieres formar una familia, Dios sabe todo eso. Entonces espera en el Señor. Espera en el Señor. Y el Señor hará. Todos mis amigos ya se casaron. Yo soy el único, me estoy quedando solo. Y empieza. ¿Y qué empieza la cosa? Tengo que conocer gente. ¿A dónde se van a meter para conocer gente? A la discoteca. ¿Qué podía encontrar ahí?
Se van a meter a la discoteca. Tengo que conocer gente. Ya, me voy a meter esto. Y van a buscar a las personas allá y obtienen lo que el mundo tiene. Oye, si hoy día no necesitas ser Brad Pitt, puedes conseguir lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Y eso, hermanos, es lo terrible, que el pueblo de Dios, en su impaciencia, en su falta de paz interior, toma pésimas decisiones. Entonces nosotros después le llamamos prueba a la consecuencia de una mala decisión. Oh, el Señor me está probando. Muchas veces llamamos prueba nosotros a las malas decisiones que hemos tomado en situaciones tan relevantes como un matrimonio o en situaciones tan domésticas como la compra quizás de algo que en realidad no necesitamos y que hoy día tenemos que pagar en 24 cuotas. Y a la cuota 2 ya estamos aburridos de lo que compramos. Pero hay que pagarla. Entonces, esas decisiones es porque no tenemos paz interior. Porque la paz de Dios hace que tú tomes buenas decisiones. Y cuando tomas buenas decisiones significa que tú estás teniendo mucha paz porque te estás deleitando en la palabra de Dios. ¿Cuánto te deleitaste esta semana en la palabra de Dios? Espero que mucho. Ahora sí, Salmo 37. Salmo 37, del 1 al 10. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Cuántas veces nosotros nos impacientamos porque mi vecino que es un impío, decimos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que le va de bien? Y yo soy tu hijo aquí con el mismo cacharro, la misma cuestión, la misma Y empezamos así, ¿no es cierto? Pero eso pasa en otros lados. Y empezamos, pucha, ¿por qué? ¿Por qué habré salido tan alta? ¿Por qué habré salido tan baja? ¿Por qué habré salido así? ¿Por qué hace esto aquí? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo esto? Y empezamos y nos empieza a entrar la envidia. La envidia. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Qué cosa más terrible tener envidia de los que hacen iniquidad por las circunstancias que llegan a vivir. Nadie, y por eso es que Jesús es el antihéroe. El antihéroe. Él es un cordero inmolado que no abrió su boca. Ese es Jesús, que volverá ya no como un cordero, sino como un león. Pero, ¿cuántos de ustedes como cristianos, no le estoy diciendo al mundo, realmente se quieren parecer a Jesús? De verdad que muy poco. ¿Cuántos quieren realmente ser humildes? Hoy si te pisan en la uña chica y al tiro saltáis. ¿Cierto? Todos nosotros, esa naturaleza maldita que tenemos de reaccionar a la primera. Y lo digo por experiencia propia. No crean ustedes que uno es un manso cordero y en mi casa se camina 10 centímetros del suelo y todo el mundo, paz, amor, peace and love. Oye, apaguen las luces, niños. Cierren la llave. No, uno se empieza a alterar. Oye, al vecino se le soltó el perro otra vez. Todo normal, pero ahí tú tienes que ir sobre tus rodillas y pedir la paz de Dios, porque si no vas a reaccionar como un animal. Hermano, dice, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice el Señor, mía es la venganza, tú tienes que tener misericordia. Yo tengo que tener misericordia. Yo tengo que tener gracia. Dios dice que Él destruirá a sus enemigos y a los míos,
pero a mí me dice, ama a tu enemigo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, mi ira es mala, mi juicio es malo, todo lo que yo hago es torcido, si no es en el nombre del Señor ni de la dirección de Dios. Eso dice el Señor, déjamelo a mí. Versículo 3, confía en Jehová. Primera cosa, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra apacentar, recuerden ustedes que significa alimentar, ¿no es cierto? Apacentar es alimentar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Versículo 4, deleítate en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Versículo 9, espera en Jehová. Ahí está la clave para buscar la paz de Dios, resumida en 10 versículos. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, aunque te hagan el mal. Aunque las cosas a nuestro alrededor funcionen haciendo lo malo, tú no eres un hijo del diablo, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, tú haces el bien y confías en que Dios hará resplandecer su justicia en ti. Tú haces el bien, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando tú te deleitas en el Señor, en su palabra, en tu relación personal con Él, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque tu corazón va a estar lleno del deseo de agradar a Dios. Pero si no te deleitas en Jehová, que Dios nos libre de lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No puede ser nada bueno, escucha, nada bueno. Como hijos de Dios, si tú no te deleitas en Jehová, si tú no te deleitas en la ley de Dios, si tú no te deleitas en la justicia de Dios, si tú no te deleitas, en definitiva, en todo el consejo de Dios, por supuesto que no esperes que Dios te conceda nada de tu corazón. Y si se concede las cosas de tu corazón, entonces es el enemigo quien está metiendo ahí, como dicen, su cola, su cabeza, todo. Encomienda a Jehová tu camino. Por supuesto que nosotros no controlamos el futuro, no controlamos las circunstancias, no controlamos las enfermedades, no controlamos los desastres financieros, no controlamos la situación climática, no controlamos nada. Pero ¿cómo es que podemos caminar en paz? En una verdadera paz y una verdadera confianza plena y total. Es si es que estamos encomendados al Señor, si buscamos al Señor. Cuando nosotros buscamos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, normalmente terminamos trasquilados. No estoy hablando de una pasividad, estoy hablando de un dejar en las manos de Dios. Eso significa resolver las cosas como Dios espera que las resolvamos. Espera que las resolvamos. Dios tiene respuesta a las circunstancias que vivimos, pero esas respuestas solamente las puede ejecutar aquel que está en Cristo y que se deleita en el Señor. En el Señor. ¿Ustedes creen que los hermanos que fueron conducidos a la hoguera o que fueron martirizados, ellos tuvieron una actitud pasiva? No. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Amaron a sus enemigos aún hasta en esa circunstancia. Eso es esperar en el Señor. Y eso te tiene que dar paz. Una paz que no te puedo dar yo, una paz que no te... Por eso cuando las personas están... ¿Qué es lo que uno tiene que decir como pastor, tú como hermano, como hermana? Ayudarlo a que esa persona tenga la paz de Dios. Porque de mis palabras, de las palabras de nadie, va a venir la paz de Dios más que de Dios mismo. Más que de Dios mismo. Entonces, hermanos, no fue una conducta pasiva, fue una conducta activa, espiritualmente activo. Jesús fue pasivo cuando fue conducido a la cruz. No, fue inmensamente activo, pero activo en la voluntad de Dios. Esa es la parte que a nosotros nos falta. Activos en la voluntad de Dios.
¿Cuántos de nosotros seguimos resolviendo nuestros problemas y las dificultades que se nos presentan con las herramientas del mundo? Y la Biblia dice, ¿qué cosa? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que espirituales, y son poderosas para derribar todo lo que se levanta en contra del nombre de Jesús. Entonces necesitamos buscar lo que conduce y lo que apoya, lo que engrandece, lo que enriquece la paz de Dios dentro de nosotros. Y eso tiene que ver con el deleite en su palabra, tiene que ver con la confianza que tenemos en el Señor y hacer el bien a pesar que nos hagan el mal. Eso es sobrenatural, eso viene de Dios. A deleitarnos en el Señor para que nos conceda las peticiones de nuestro corazón transformado por Él, a encomendar nuestro camino al Señor. Señor, ya no quiero saber nada de mi esposa, de mi esposo. Ya, Señor, si tú quieres llevártelo, haz lo que yo ya, ahora yo te voy a buscar a ti. Te voy a buscar a ti. Señor, que mi hijo ya tiene, el niño tiene 40 años y pucha, todavía no se enriela. El niño de 27 años, el niño de 29 años todavía que no sabe qué quiere. Ay, yo, y todo, Señor, hermano, ore por mi hijo. Y todo. Déjaselo al Señor, descansa en Él. Si el Señor quiere llevarlo a la cárcel y ahí se va a convertir, que así sea. Pero nosotros queremos siempre ponerle la mano y confundimos el amor con nuestra voluntad. Yo no quiero que mis hijos sufran, tú no quieres que tus hijos sufran, yo no quiero sufrir, tú no quieres sufrir, pero si nos toca sufrir, ¿cómo es que lo vamos a enfrentar? ¿Con el pensamiento humano o con la paz de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Padres buenos tienen hijos malos. Hijos buenos tienen padres malos. ¿Significa eso que yo no tengo que hacer mi labor como padre? Por supuesto que tengo que hacerla, pero no garantiza que mi hijo va a ser el próximo apóstol Pablo. No garantiza eso. Yo tengo que hacer el bien a pesar de que no suceda lo que yo creo que debe suceder porque hice lo que hice. Esas cosas no las controlamos nosotros. Lo que sí podemos controlar nosotros es la ansiedad que produce todo aquello que no dejamos en control de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu camino. Todos los días encomienda a Jehová tu camino. Señor, hice lo que tenía que hacer, ahora está en tus manos. Está en tus manos. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice cuando está en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el ejemplo sublime de depender de Dios. Y la paz de Dios entonces va a sobrepasar todo entendimiento. Va a ser increíble. Primero para ti, primero para mí, de poder darte cuenta de la paz de Dios, que a pesar de que las cosas sucedan a tu alrededor de una manera terrible, probablemente, tú puedes estar en paz. Dios guarda en completa paz, dícenos también la palabra, a los que su corazón en Él persevera. Y finalmente Filipenses, un pasaje clásico. Antes de Filipenses, que estamos en el Antiguo Testamento, vayan a Isaías 26:3, que es muy lindo ese pasaje. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Yo sé que lo que uno dice suena difícil. Imagínense, nosotros siendo cristianos nos suena muchas veces difícil. Imagínense para el mundo, esto es locura. Lo terrible es cuando es locura para nosotros que somos cristianos. Y a veces cuando llega a ser una locura tan grande, habría que analizar si somos cristianos. Porque el Señor dice, tú, ahí viene una promesa, tú, Dios mío, el mismo Dios de Isaías es el Dios tuyo y es el Dios mío. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo está bajo su control, es soberano, omnipotente, omnisciente. Tú guardarás en, fíjense la palabra, completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No está dando promesas en relación a las circunstancias, está dando promesa efectiva en relación a la paz interior. Tú guardarás en completa paz aquel en que tu pensamiento persevera en ti. Hay una promesa. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. Si no confiamos en Dios, ¿por qué podemos esperar que Dios nos dé paz? ¿Por qué tendríamos que esperar que Dios nos diera paz si no confiamos en Él? Y confiar en Él es hacer las cosas como Él dice, a pesar de que todo lo que está a nuestro alrededor nos dice que reaccionemos de otra manera, que hagamos otra cosa. ¿Pero cómo vas a perdonar otra vez a esa persona todo lo que te ha hecho? Sí. Las cosas de Dios son insondables. Dios hace milagros en la vida de sus hijos. Y ahora sí, por último, Filipenses capítulo 4. Versículo 4 al 7. Recuerden ustedes siempre el contexto de esta carta. El apóstol Pablo escribe prisionero en una mazmorra romana y él escribe una carta que es una canción de amor. Filipenses 4, del 4 al 7. Y él, que está en una condición menos que paupérrima, en una condición más que difícil, él en su paz interior escribe y anima a estos hermanos en Filipos. Él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. No dice que no van a venir afanes. Dice que no nos dejemos llevar por esos afanes. Pero la única fórmula para poder no estar afanado y no estar nervioso, no estar estresado, no estar alterado, que es uno de los dardos favoritos de Satanás hacia los hijos de Dios, el alterarnos, el hacernos dudar de Él, el hacernos no confiar. Oye, Señor, mira, escucha, cualquier cosa, si tú me tocas ahí, a mi niño yo no voy nunca más a la iglesia, me hago musulmán. Si tú trae paz, confianza, saber que Dios tiene todo en control, hasta la dosis de prueba que te va a dar. Increíble, Él va a tener control de eso. En mis años como pastor me ha tocado compartir con personas que realmente han tenido tragedias en sus vidas. Tragedias las cuales yo no he vivido. Y mi única confianza es que si me tocan vivir algo parecido a eso, el Señor pondrá aquello que yo no tengo, como siempre ha sido. Pero primero hay que deleitarse en Él, estar preparado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Ahí está la clave, sean conocidas. No porque Dios no sepa lo que estás viviendo, sino porque el hecho de que tú le declares a Dios, Él estás entregando eso que Él ya sabe. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Petición, ruego, acción de gracia. Y la consecuencia de eso, el resultado de eso es y la paz de Dios. Al igual que Isaías, Dios guardará en completa paz al que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escucha, sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes estar en paz a pesar de que las circunstancias a tu alrededor sean espantosas. Pero tú puedes estar en paz. Guardará vuestros corazones, nuestras emociones, ¿no es cierto? La alteración. Y vuestros pensamientos. ¿Cuántos no duermen en la noche porque piensan y le dan vuelta? Esto, si yo hago esto, a lo mejor sí, a lo mejor lo que tengo que hacer. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es un milagro que Dios hace en la vida de nosotros como sus hijos porque nos ama. Él ha concedido a su pueblo, a sus hijos, a sus ovejas, el vivir en paz interior, aunque a nuestro alrededor exista el conflicto.
una ilustración de un concurso que hubo. Se lo escuché a un hermano y me llamó mucho la atención. Un concurso de pintura que hubo en San Francisco años atrás, donde se le daban $1,000 al ganador. Y el tema del concurso era la paz, la tranquilidad. Y bueno, se exhibieron los típicos cuadros, la puesta de sol, el lago, el bote, ¿no es cierto?, la hamaca. Pero ganó un cuadro que era bien particular porque era una cascada, una catarata, pero muy intensa. Y detrás de la catarata había un huequito en la roca y en el huequito había un pajarito chiquitito durmiendo. Eso es vivir en paz. Estar al lado de la cascada y poder dormir tranquilito, ahí, segurito. El pajarito no va a salir. Uy, hoy día no te voy a encontrar. Siempre el Señor le da su lombricita, ¿no es cierto? No tiene depósito a plazo, no tiene ninguna de esas cosas. El pajarito sale, no mira cuánto está la UEF, sale, encuentra su cosita, ¿sí? Vuelve, Dios se lo va a dar. No paga agua, no paga luz y consume todas esas cosas, porque la casa es llena de pájaros y todo, se benefician de. Y el Señor, ¿qué te dice a ti y a mí? ¿No vales tú más que ese pájaro? ¿No vales tú más que ese pájaro? Jesús no mandó un pájaro a morir por pájaros, vino Él y se hizo ser humano para morir por nosotros. ¿No vales tú más que eso? Entonces, ¿por qué no confías en Dios? ¿Por qué vives alterado? ¿Por qué tu paz depende tanto de lo que esté a tu alrededor? Porque no nos deleitamos en el Señor. Y eso es pecado, hermano. Y yo espero para mi vida, para la tuya, que podamos vivir en esa paz del Señor y que los eventos que van a suceder más adelante, que no sabemos cuáles son, los podamos nosotros recibir con la paz de Dios, los podamos vivir con la paz de Dios, los podamos pasar con la paz de Dios. Y todo aquello que se hace con la paz de Dios, sin duda alguna, va a traer un fruto para su gloria. ¿Nos ponemos de pie para orar? Antes de compartir este recordatorio que el Señor Jesucristo instituyó, para que nunca olvidásemos que nuestra redención costó su vida, y esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que representa su vida, Él la derramó por sus ovejas, por sus hijos, por su pueblo. Y en esta mañana quizás haya aquí alguien que ha escuchado la voz de su pastor, que es el Señor Jesucristo, y quiera responder al llamado que Él le hace esta mañana. Tú no puedes tener paz interior, ni paz con los demás, ni la paz de Dios, si primero no estás en paz con Él. Leíamos en Romanos que dice que Él nos da esa paz, aun cuando no la merecíamos. Pero si esta mañana tú quieres salir de este lugar en paz con Dios, repite conmigo esta oración con sinceridad, sabiendo que el Dios de paz, el príncipe de paz, pondrá su Espíritu Santo en ti y Él te guiará, Él te enseñará, Él conforme a la voluntad de nuestro Padre. Si quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti esta mañana y reconozco todos mis pecados, aun aquellos que no considero que son, pero que esta mañana entrego delante de ti. Te pido que vengas a mi vida, te recibo en mi corazón para que seas mi Señor y para que guíes mi vida por medio de tu Espíritu Santo de aquí en adelante. Gracias, Señor, por ponerme en paz contigo por medio de Jesucristo. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti, está en ti en este momento, y como un bebé, una criatura, necesita
alimentarse, necesita desarrollarse, necesita crecer al punto de abarcar todo tu ser. Y dentro de eso Dios ha establecido la iglesia. La iglesia no es otra cosa que la asamblea de todos los que creemos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que hemos sido salvados y redimidos por su sangre. La iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no se rige por parámetros humanos, por concilios ni dogmas, ni ningún tipo de carta que provenga de la mente de un hombre. La iglesia se guía única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y todos nosotros necesitamos crecer en esa palabra, en nuestra imperfección, en nuestra necesidad de crecimiento, en nuestra necesidad de madurez. Todos los que somos hijos de Dios, siempre digo yo, debiéramos tener un cartel por lo menos, adelante o atrás, donde sea más visible, pero que diga que estamos en construcción, porque nunca seremos perfectos. Ni Dios espera que seamos perfectos, ni tú debes fijarte en lo perfecto, porque no existe en nuestra humanidad, pero sí en la dirección de tu vida. ¿Cuál es la dirección de tu vida? ¿Es Jesús realmente la dirección de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Eso se va a notar, hermanos. Eso va a ser un fruto evidente en tu vida y también hacia los demás.